hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traer muchos problemas. En Calzado Rómulo no solo somos estrategas en moda, buscamos salud, su comodidad. Sus pies se lo agradecerán. Así que vive con estilo, con salud, con Calzado Rómulo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el abogado Armando Escobar, quien desde hace muchos años se dedica a la defensa del derecho público y en particular el derecho que tiene que ver con el transporte y la movilidad en la ciudad de Cali. Y por el doctor Norberto Tascón, panelista de nuestro programa, quien ustedes ya conocen reiteradamente. Buenos días a ambos y gracias por estar en el programa. Muy buenos días a todos. Esperamos que sea del agrado de los televidentes el programa del día de hoy. Muy buenos días, José Alberto. Igualmente para toda nuestra amable audiencia, el doctor Armando González. Y pues prestos a cumplir con la cita que siempre ustedes nos permiten dispensar para que el informativo llegue a sus casas. Muy bien. En Colombia hoy la noticia es el relevo del Ministerio de Defensa. Juan Carlos Pinzón deja el Ministerio de Defensa y se va para la Embajada de Colombia en Washington, y Luis Carlos Villegas, que estaba en esa embajada, viene a ser el nuevo ministro de Defensa. Especulaciones van y especulaciones vienen. Juan Carlos Pinzón, un ministro civil, pero con un lenguaje muy guerrerista para una etapa en la que se supone se están haciendo negociaciones con los contradictores militares. Luis Carlos Villegas, un dirigente gremial de muchos años que en una meteórica carrera política ya alcanzó la embajada en Estados Unidos y ahora se viene nada menos que a ser la cabeza visible de las Fuerzas Armadas colombianas. Esperemos qué significado tiene esto, si era producto o si es producto de un proceso que ya venía trabajándose, o si es la tapa de la olla que ha explotado a propósito de los últimos comentarios del ministro de Defensa en torno al glifosato. Es decir, su definitiva partición de filas, rompimiento de filas con el gobierno, cuando él se declara en contra de que el gobierno pare el uso del glifosato en Colombia. En segundo lugar, la ciudad de Cali hoy amanece con la noticia de que una multinacional más de las asentadas en Colombia y en Cali desde los años 50 se va de nuestra ciudad y seguramente del país. Chicles Adams. Chicles Adams la hemos conocido todos como eso, como Chicles Adams. Su nombre empresarial es Melandes Internacional, pero el chicle que produce es el que todos compramos y consumimos como Chicles Adams. 430 trabajadores quedan cesantes a partir de la fecha, porque ya es un hecho, en este momento están negociando con los trabajadores los retiros voluntarios, las indemnizaciones respectivas. A esta empresa se le suma, o esta empresa se suma a 4 más que se han ido en los últimos años de Cali: Michelin, Gillette, Bayer y Fruco. 4 empresas, todas multinacionales, que decidieron irse de Cali. Esto debe significar algo. No solamente puede ser rezago tecnológico, algo pasa en Cali, que las empresas representativas se están yendo. ¿Qué pasará con 430 trabajadores? Habrá que preguntarse. Y conectándonos con esto, el tema de los transportadores. Seguimos con el lío de los transportadores que se han tomado la catedral, y ahora el lío de los transportadores vinculados a los operadores del MIO.
Se dice que 2.800 pequeños accionistas del MIO, a través de Unimetro, que es la operadora que los aglutina, han protestado ante las autoridades municipales porque consideran competencia desleal los 400 buses que todavía están rodando por las calles haciéndole paralelismo al MIO, y los trabajadores conductores de los transportes tradicionales que están en las calles están en la catedral. Miremos y cojamos ese trompo en uña a ver qué pasa. En lenguaje muy sencillo, doctor Armando Escobar, le pido que le explique a mi mamá, quien ve este programa y que la señora no tiene sino hasta tercero de primaria, ¿dónde está el problema? ¿Quién tiene la razón? Si es que hay una parte que tenga la razón o si es que la razón está dividida en ambas partes. Bueno, yo considero que el hecho notorio no requiere de hacer un mayor análisis para conocer, como usted lo ha planteado, a quién le asiste la razón. La razón le asiste al pueblo caleño, que reiterativamente lo he planteado, le vinieron a resolver un problema de movilidad que no existía, siendo Cali un modelo a nivel nacional en materia de civismo y movilidad. Llegó a tener, cuando era solo el servicio colectivo municipal, una satisfacción de la demanda que superaba la media internacional, estuvo por encima del 98%, y he reiterado que en esas condiciones de la noche a la mañana le implementan un sistema de transporte que no satisface, que no llena las expectativas en la relación origen-destino que requieren los usuarios. Aquí se ha implementado una fábrica de mentiras llamada Metro Cali, orquestada por supuesto desde el despacho del señor Rodrigo Guerrero Velasco, incluso de administraciones anteriores. ¿Cuántos años llevamos los caleños escuchando los fracasados, los falaces anuncios de Metro Cali de que en determinado tiempo, en un mes, en una semana, etcétera, etcétera, estará lista la totalidad de la flota del sistema de transporte masivo? Y esto no se ha cumplido. Son 911 buses que se han establecido en los contratos de concesión, y aún así, en el evento que hipotéticamente esos vehículos hoy estuvieran en operación, la situación de Cali empeoraría aún más, porque lamentablemente el sistema es bueno, ¿para qué? Para cubrir los corredores del sur, de la calle Quinto, universidades, es decir, una persona que venga de la Universidad Autónoma, tenga que desplazarse hasta el barrio Villa Colombia, le va a hablar maravillas del sistema, porque no es bueno, es excelente en ese recorrido. Pero lamentablemente... Pero desde la Autónoma hasta Villa Colombia estamos hablando del sur-sur, sí, al nororiente de la ciudad. Es correcto, del sur-sur al nororiente, pero hablemos del sur-sur también. Por ejemplo, una persona que viene del barrio El Caney y necesita trasladarse hasta el Alto Menga o hasta el barrio El Bosque, no va a tener un medio de transporte que lo lleve. Entonces ahí es donde viene... O sea, hay un problema de programación de rutas. No, es que hay algo claro, mire, si es de programación, el tema es, ¿cuál es? Hay que hacer una reestructuración de rutas y horarios, pero esa reestructuración de rutas y horarios no se puede hacer de manera ajena o desconociendo las rutas tradicionales. Y es que las rutas tradicionales no obedecen a una costumbre social, obedecen necesariamente a una necesidad de movilidad de la gente. Ejemplo, una persona que trabaja en el sector de Acopi y Jumbo, que agrupa gran parte de la mano de obra de Cali, tienen externas dificultades para poder llegar a Sameco. Por eso uno se pregunta, vemos como el diario de gobierno local manifiesta en su primera página: arranca grupo de élite contra transporte ilegal. ¿Por qué hay transporte ilegal? Porque hay transporte pirata, sencilla y llanamente porque hay deficiencia en el transporte público esencial, ¿ya? Si Cali nunca tuvo este tipo de problema, en Cali jamás conocimos mototaxi, no sabíamos qué era la piratería. Ese era un tema que lo habíamos dejado relegado para ciudades del norte del país. Hoy han invadido las calles, porque la gente no tiene otra alternativa distinta que volcarse a estos medios de transporte para no perder su puesto de trabajo e incluso para no perder su vida. Recordemos que la gente también tiene que traspasar las fronteras invisibles en algunos sectores más deprimidos, que son los más golpeados por el mal servicio de Metro Cali. Doctor Tascón, el doctor Armando Escobar está diciendo algo que a mí me llama poderosamente la atención. Cambiamos un sistema que hoy se llama obsoleto, o se denomina así por las autoridades municipales,
de transporte colectivo tradicional que cumplía altos estándares de satisfacción de la ciudadanía por un sistema que hoy muestra altos estándares de insatisfacción de la ciudadanía. ¿Usted coincide con esa apreciación? Yo tengo diferencias con respecto a la concepción que se tiene del mío. No podemos partir de hechos que no eran efectivamente las causas por las cuales se debería implementar un sistema de transporte masivo en Cali, como por ejemplo la guerra del centavo, la accidentabilidad, la movilidad que estaba obstaculizando prácticamente el desmadre que produjeron llegar al transporte público cualquier cantidad de buses y busetas que fueron casi que creciendo exponencialmente cuando dejamos de tener, o las empresas dejaron de tener buses de 50 pasajeros para reducirlos a 20 o a 25 pasajeros. Entonces eso lógicamente multiplicó la flota y estuvo pues colapsado prácticamente el transporte. Toman la decisión del transporte masivo, que en cualquier parte del mundo es bueno, uno no lo puede satanizar per se, pero yo he dicho en todos los medios, José Alberto, y lo repito acá, que Cali es una ciudad sin planeación. Cali es una ciudad que lamentablemente sus directivas han tenido el Departamento Administrativo de Planeación o Secretaría de Planeación, pero lo tienen simplemente como una de las BD para dar licencias de ordenamiento urbanístico, para ir a perseguir el señor que está por allá ocupando un espacio, el que sale temporalmente a trabajar, etcétera. Entonces, como es una ciudad sin planificación, pues cada que se inicia cualquier proceso chocamos contra todos los inconvenientes que hay. Yo he dicho que el sistema, primero para hacer una especie de reseña, arrancó por donde no era, porque pareciese que las estadísticas que se tomaron eran válidas, pero no las aceptaron y no hicieron lo que la lógica determina. Era arrancar precisamente por la zona del distrito de Agua Blanca, que era donde se asentaba la otra Cali, que no tenía facilidad de comunicación con el centro de la ciudad, y lógicamente fue creciendo también de manera desordenada, porque los concejales cada que se les antojaba corrían las famosas paralelas o las poligonales, sí. Y entonces eso todo pues se decía era que habían los negocios, y como tal la tierra que anteriormente eran cultivos de caña y que podían costar X valor de esa tierra, terminaron convirtiéndose en el oro de Cali, porque quien tuviese esos terrenos perfectamente construía o vendía a constructores o hacía alianzas estratégicas con constructores, y vimos cómo realmente esa tierra pasó de valer 8 millones, 10 millones la hectárea a costar 200, 300 millones, y si le sumamos los apartamentos que ya se construyen en ello, pues eso es inconmensurable. Entonces esa situación de una ciudad sin planificación que crece, fíjese usted, porque ha venido creciendo en sus extremos, sin vías de comunicación, porque a los constructores les interesa hacer torres, les interesa hacer casas y toda la vaina, y hacen internamente unas callecitas, pero no hacen las vías principales para desembotellar esos barrios. Y como consecuencia, cuando crecen, como por ejemplo en el sur, no hay vías por donde salir ni por donde entrar. Pero entrando al tema del transporte, José Alberto, yo creo que en última, después de haberse construido bien, regular o mal, las troncales del mío funcionan bien, y yo diría que algunas pretroncales, pero el desastre y la crisis es precisamente en los alimentadores, es decir, cómo la gente de las periferias termina subiendo a los articulados y demás, con un antecedente también, que aparte de estar allí usando este sistema, que es bueno porque uno ve la comodidad de este transporte, solo estar con aire acondicionado, tener unas rutas buenas, pero también nos falta una cosa, que es la cultura en el transporte. Entonces yo no he podido aceptar como usuario del transporte que a mí, que la buseta que me recogía a 20 pasos o a la media cuadra de mi casa, hoy me esté recogiendo a 2 o 3 cuadras. Para mí eso es un sacrificio inmenso, cuando si lo tomáramos por el lado de la salud sería muy bueno. Que otros tienen que recorrerse 4 o 5 cuadras, puede ser, pero allí yo aceptaría como inconveniente el tema
de la inseguridad que a veces se tiene que atravesar para llegar a nuestras casas, pero falta esa culturización, y es que la gente entienda y acepte que ya el sistema de transporte masivo no lo va a llevar de un sitio a otro, llevándolo de su casa, por ejemplo, a la puerta del comercio. No, va a tener que hacer esos transbordos y va a tener que usar el transporte de manera adecuada, porque de lo contrario eso no le va a gustar y lo va a afectar. Doctor Escobar, dos preguntas. La primera, es un hecho que la medida está tomada, ya van a comenzar a sacar a los 400 buses y busetas que todavía circulan, y el gobierno municipal a través de Metrocali está diciendo que esas busetas que salen estarán reemplazadas por oferta del mío, que hay suficiente oferta. Entonces, la primera pregunta es, ¿eso es cierto técnicamente hablando? ¿Vamos a tener oferta de transporte para que la gente que antes tomaba el Alameda, la Ermita, el Montebello, no se vaya a quedar sin opción? ¿O ahí vamos a volver a tener otro colapso? Pero antes de que usted me responda, creo que tengo un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Muy buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, díganos, por favor. Mi nombre es John Jairo Cardona. Doctor Armando, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. El señor no lo conozco muy bien, no le tengo el nombre presente, que está ahí al lado. Norberto Tascón. Para Doctor participar Tascón. en la situación de que estamos hablando de que todo el sistema, yo soy operador y por seguridad o mejor que por no cancelarme el contrato no puedo decirte mi nombre, pero estamos hablando de que todas las operadoras son malas, que falta flota, como dice el doctor Armando, es verdad, no es mentira, yo no me esconder, pero ¿qué pasa? ¿Quién incumplió primero? ¿Quién le incumplió primero a quién? ¿Qué es lo que no le han querido decir a la gente? Metrocali le incumplió a las 4 operadoras. ¿Cómo le incumplió? Claro, le dijo que le iba a pagar por kilometraje por cada bus un cierto dinero, cosa que después de 3, 4 años nunca pudo hacer. ¿Qué viene a pasar? Mire esas colas que usted está mostrando allí. ¿Usted cree que esa gente apenas está comprando un pasaje y los que compraron tienen tarjetas validadas por 180, 200 mil pesos y hace rato entró la plata al sistema? Y ellos dicen que la plata no está. Entonces yo les hago una pregunta. No sea que la culpa la tiene una ente que se llama la UTE, que es la que maneja la plata. Lastimosamente lo que le llega, lastimosamente, doctor Armando, y usted lo sabe más que yo, que es más estudiado, yo soy un ignorante con doctor nomás, que la plata primero entra y la administra la UTE con Metrocali, y lo que le llega son supuestamente ciertas cuentas a blanco y negro, sin masivo, ETN y Unimetro, y de allí entonces que les reparten migajas y después dicen que no está entrando la plata. Entonces, ¿cómo se va a sostener la flota? ¿Cómo le vamos a prestar un buen servicio al usuario? Lógicamente que tiene que estar bravo. Y la planificación de las rutas a entrar, a tener, a la gente no le gusta eso. Tire las rutas como estaban antes y verás que la gente estará contenta. Una ruta directamente del distrito de Agua Blanca que vaya al sur por la mañana, que es la que necesitan ir a trabajar, mire, ya la Río Cali. ¿Por qué hace plata? Porque el sur no entra en ningún terminal, mire, ahí lo está viendo, ¿verdad? Piratas a 2.000, a 3.000 pesos, pero ¿por qué? Vaya, pregúntele a dónde va Carrefour. Usted le tira un carro cada 10 minutos, lleno de técala, por seguro que la gente se va a montar. Le van a meter una estación. Permítame, le hago una pregunta, amable televidente. ¿Usted ahora mismo es operador? Sí, correcto. O sea, y usted es conductor de uno de los articulados del mío. Sí, señor. Ya, ¿y antes fue conductor de la flota tradicional? Lógicamente. Ya. Entonces, a usted con su experiencia le pregunto, esa alimentación de los barrios periféricos, digámoslo, o de que sale de las troncales, ¿usted propone que lo siga manejando Metrocali con buses alimentadores de color verde como los que tenemos en la ciudad, o que se adecúen algunos de los buses de la flota tradicional para hacer esa alimentación? Seamos conscientes, seamos realistas y nos pongamos la mano en el corazón. Como vuelvo y le digo, yo soy una persona no tan estudiada, y eso deben mirarlo los que planifican supuestamente o planificaron este sistema, y realmente si realmente por negligencia de Metrocali, que no le ha cumplido directamente a las 4 operadoras con lo que les
Perdón. Siga hablando. Sí, con las 4 operadoras, lo que le cumplió, le prometió al inicio, créame lo que no tuviéramos en esa necesidad ahorita. Es que, doctor Armando, usted sabe que supuestamente Metrocali le dijo a las 4 operadoras que por una complementaria diaria, vamos a colocarle un ejemplo así, le iba a pagar 2 millones de pesos, por un padrón le iba a pagar 4 millones de pesos, y por un articulado todo el día le iba a pagar 5 millones de pesos. Y resulta ser que al inicio, pues esa plata no se estaba recogiendo. Entonces, ¿qué le dijo Metrocali a la operadora? No le puedo pagar eso, le puedo pagar el 50% de lo que le prometí. Si quiere, trabajemos, y si no, pues miremos a ver. ¿Usted qué iba a hacer después de todos esos carros comprados? No. Muy bien. Hay que seguir trabajando a pérdida. Bueno, su comentario, además como protagonista del sistema, es muy valioso. Pero mire lo que pasa con la plata. Mire las colas. ¿Hace cuánto la gente pagó? Hay gente que tiene en sus tarjetas 80, 90 mil, 100 mil pesos guardados hace rato. ¿Cómo hace Metrocali que la plata está? Venga, la capacidad. Ese punto no nos queda claro porque, pues yo lo digo por experiencia personal. Yo tengo mi tarjeta de mío para cuando necesito movilizarme en el transporte público, y yo nunca le cargo más de 10.000 pesos, 15.000 pesitos. ¿Habrá alguien que tenga 100.000 pesos guardados en la tarjeta del mío? Hay gente que tiene 300, 400.000 pesos. No es de cuento. Sí. Oiga, bueno, no es de cuento, le digo, yo también tengo mi tarjeta y estoy aprendiendo a usar el mío, porque yo tengo mi carro también y común y corriente, pero las preguntas que uno generalmente las universidades, porque las operadoras quisieran sacar a los carros a flote, a salir. ¿Cuánto cuesta la tanquea de un articulado? ¿Cuánto cuesta la tanquea de un paro diario? Son 600, 700, 800 mil pesos. Esos 30.000. Bueno, usted que fue conductor, usted que fue conductor de la flota tradicional, ahora que la medida del gobierno municipal es sacar definitivamente los buses tradicionales y ya hay una flota de 30 guardas con policías parando estos carros que no tienen tarjeta de operación, ¿usted cree que esa es la medida correcta? O sea, que por ahí... es la medida correcta. Mire, yo le decía una cosa, yo porque lastimosamente por cuidar mi trabajo no te puedo ir a ese programa, pero yo quisiera sentar al señor secretario de Tránsito al frente mío, y yo como ignorante le preguntaría qué pasó con la plata de la terminal que se está haciendo ahí en la primera y en la 14 de Calima, que se va a llamar, ¿cómo? Yo le hago una pregunta, distinguido oyente. Sí, usted es un conductor de estos equipos. Uno de los grandes problemas que se tenía anteriormente cuando usted manejaba un bus o una buseta era que usted tenía que atender el pasajero, dar la vuelta, estresarse, pelear para que se corrieran, etcétera. Hoy usted como trabajador, honestamente, valore qué es mejor para usted como conductor: estar en esas busetas peleando con todo el mundo, con la guerra del centavo, peleando con la gente, peleando con el guarda de tránsito, etcétera, o tener esa comodidad como trabajador al frente de un bus de estos que no le permiten manejar dinero, por consiguiente tiene menos riesgo, no lo van a atracar, no lo van a robar por la inseguridad que tenemos, y aparte de eso tiene unas condiciones... ¿No lo van a qué? ¿No lo van a atracar en dónde? No lo van a atracar porque usted no... Es que usted no maneja plata. Sí, no, es que no manejamos plata, pero lastimosamente que toda la delincuencia existe, y roban celulares, se roban al operador. Le voy a decir una cosa, vacunan al operador. Pregunte qué pasó con la 86 en el Sena, atrás en el Sena nueva que inauguró el presidente. Cancelar la ruta porque no puede ir el operador por la mañana porque lo están vacunando. Bueno, o sea, a mí me consta... hay cositas de que lastimosamente no, como le digo yo, es que lastimosamente no me puedo sentar allí a hablar con usted y decirle de frente toda la problemática. Dígame cuántos operadores hay apuñaleados, cuántos operadores, doctor Armando, yo creo que usted tiene esas estadísticas, gente que tenemos ciega, gente que tenemos problemas con platino en la cara, gente que ya la tuvieron que indemnizar porque no puede operar porque tienen un tiro en un pie, cosas así por el estilo. Las operadoras no son malas, créanme lo que las operadoras no son las que... Las operadoras están incumpliendo porque lastimosamente las abrió el sistema sin cancelarles las plata que les prometió porque les trae cada vehículo. Yo creo que el aporte suyo es valioso para este conversatorio matinal con nuestros televidentes. Le agradecemos mucho sus apreciaciones y siéntase en libertad de llamarnos cuando usted lo considere. Porque no somos los malos los operadores, y al señor le termina diciendo, no, esto hoy por hoy se trabaja muy cómodo, miren, nos hay sentados, qué berraquera de carro, qué belleza de carro, sí señor, muy bueno. Pero créame lo que, sí, lógicamente ha cambiado demasiado, pero ¿qué podemos hacer si nos están dejando solos en la calle? Muchas gracias, muy amable. Que tengan buen día, Dios me lo bendiga. Muy amable. El doctor Escobar.
su comentario frente a lo que hemos escuchado. Bueno, ustedes pueden observar que es una cruda realidad, es una radiografía social. ¿Por qué razón? Porque es muy valioso cuando nosotros hablamos de planeación. Yo recuerdo en planeación estratégica alguna vez, mirando esos temas, se recopila la experiencia, lo empírico, para poderlo llevar a lo técnico, ¿sí? Ejemplo, lo que hace la Federación de Cafeteros. Ellos se nutren de la información de los campesinos para poder mejorar la calidad del café y las técnicas de los cultivos. Ahora mismo el transporte no es la excepción. Si hay alguien que le puede a uno dictar, digamos, una clase de movilidad desde su conocimiento empírico, es el conductor. ¿Por qué? Porque el conductor te maneja a ti con toda propiedad, la hora pico, la hora llana, el recorrido, y si tú lo llevas a lo técnico, nutriéndote de esta información, la recopilas, puedes sacar el costo kilómetro por pasajero. Así se hacía antes, el costo kilo, y los insumos de la canasta del transporte. El conductor te dice a ti con toda propiedad cuánto consume diariamente el vehículo en combustible. El conductor te dice a ti con toda propiedad cuánto es la velocidad promedio, ¿ya?, en trayecto. ¿Cuáles son las rutas más? ¿Cuáles son las demandadas? mejores, las malas y las regulares rutas? Es decir, la información que ellos brindan es una información muy valiosa. Desgraciadamente Metrocali subestimó eso. Es que hay un problema en materia de transporte. Permítame, doctor Escobar, le interrumpo, porque es que tengo otro televidente en la línea y seguimos con usted. ¿Quién nos habla, por favor? Buenos días. Por favor. Aló. Sí, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, yo creo que lo que pasa es que el mío en Cali, yo creo que la gente estaría de acuerdo con el mío siempre y cuando cubrieran todo lo que están cubriendo las rutas tradicionales. Por ejemplo, si usted se para en este momento en la calle 27 con carrera 39, Torres de Maracaibo, y se dirige al Sena de Salomia, y aquí ningún mío lo lleva. Lo mismo pasa si usted se para en ese mismo punto y se dirige hacia Confenalco de la Quinta. No hay ningún mío que lo lleve. Usted puede hacer ese mismo ejercicio en diferentes puntos de Cali y no hay rutas. Entonces yo creo que la gente tiene razón en coger los piratas, en hacer manifestaciones, porque es que ellos no se ponen en los zapatos de la gente que en verdad necesita el transporte público. Ahora, si usted coge la ruta recreativa desde la 14 Calima hasta los que entran a Buenaventura, entre 5:30 y 7 de la mañana, cuando quiten esa ruta, ¿en qué se va a movilizar toda esa gente? O hagan el ejercicio a las 5, entre 5 y 6:30 de la tarde, desde Carrefour, por toda la Simón Bolívar, hasta la 14 de Calima, cuando quiten la recreativa, ¿cómo se va a movilizar toda esa gente? El día que quiten esa ruta, ahí vamos a volver a tener otra gran manifestación en Cali. Muchas gracias. A usted, muy interesantes sus informaciones sobre cómo están distribuidas las rutas actuales y las que se ven que van a salir del sistema. Bueno, es que hay algo muy elemental. No se requiere ser un erudito en materia de movilidad, en materia de ingeniería de transporte, para entender que el sistema integrado de transporte masivo, aún con la flota plena en operación, no podrá cubrir la totalidad de la demanda en Cali. Complemento. Por eso se denominan sistemas integrados, y este es un sistema excluyente. Pues hay que integrar el colectivo. Mire que el doctor Javier Jaramillo, como superintendente de puertos, ya lo ha planteado y lo hemos venido reiterando en diferentes escenarios. Además, es sentido común. Es que es de sentido, mire, la movilidad es un tema de lógica. Los mismos usuarios, la misma demanda, lo lleva a usted a la toma de decisiones correctas. Lo que acaba de plantear el señor televidente es muy válido. Si yo necesito movilizar una demanda que se origina en Torres de Maracaibo y que necesita llegar a Confenalco de la Quinta, y yo no iría a Confenalco de la Quinta, al centro de la ciudad, la pregunta sería, yo no necesito vivir ni visitar el sector, pero puedo vislumbrar, hombre, el centro de la ciudad, está el Palacio de Justicia, está el comercio, claro, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas? Pues son muchísimas. Ya los estudios en terreno me van a dar una definición promedio de qué tipología de vehículos requiero y con qué frecuencias. Este tipo de esa relación, repito,
pasajero por kilómetro, sillas disponibles, no se ha hecho ningún ejercicio en Cali. Imagínense que los estudios en los que se fundamentó Metro Cali para definir el tema de trazados de recorridos, que para la norma de recorridos, para nosotros de ruta, bueno, es la misma cosa, es del año 1998. ¿Sabía eso? Metro Cali hoy toma decisiones con un estudio que se adoptó hace 17 años. Y entonces hágase la pregunta, ¿cuántos habitantes tenía Cali en 1998? ¿Cuántas comunas tenía la ciudad? ¿Cuántos barrios? ¿Cuántos centros comerciales? ¿Cuántos centros de acopio de la demanda? Iglesias, todos estos factores son preponderantes. Algo que no considera el transporte masivo, la temporada escolar, lo que sí se hacía en el transporte tradicional. Las frecuencias variaban dependiendo de la temporada decembrina, de la temporada escolar, etc., incluso el Día de la Madre. Siempre le reproché a la gente de Metro Cali, a los de la supuesta y mal llamada oficina de planeación, les decía, sinceramente, ustedes no me generan un nivel de confianza, porque en la estadística hablamos de nivel de confianza. En los resultados de los supuestos estudios que adelantan, ¿por qué razón? Porque ustedes no hacen trabajo de campo. Y si a mí alguien me va a hablar de movilidad sin hacer trabajo de campo, no le creo. ¿Ya? Porque vuelvo y le digo, los parámetros para usted poder entrar a desarrollar una matriz, una tabla de Gans, necesariamente le exigen que salga al terreno, y no es un día. Un estudio de movilidad acuicioso requiere por lo menos de 3 meses de trabajo de campo y tomar distintas temporadas, incluso hasta la temporada invernal. El factor climático incide. ¿Qué pasa en Cali, por ejemplo, a diferencia de Bogotá o ciudades como Manizales, incluso Medellín? El tema de temperatura. No es lo mismo que yo me tenga que desplazar unos metros más con unas temperaturas que superen los 30 grados a que tenga que hacerlo por debajo de los 20 grados. ¿Ya? El tema de la calidad del aire, ¿sí? Porque la gente también se fatiga. Mire, cuando se hacen estudios acuiciosos en materia de transporte, se mide hasta la presión arterial promedio de la gente. En Cali no se hace eso. ¿Cómo que tiene que ver la presión arterial? Muchísimo, muchísimo. Yo miro ladera, mire, es tan complejo un estudio de movilidad ajustado a los estándares internacionales que en Cali no lo han podido hacer. Y siempre retomo estos elementos retrotrayéndome en el tiempo, y es, ¿qué pasó con la comisión de Curitiba? Cuando se acaba Massitrans y nace Metro Cali, que llega la famosa comisión de Curitiba. ¿Por qué será que siempre que he hecho público los anuncios en el tiempo se han cumplido? Cuando Massitrans dije, eso no va a pasar nada, es un elefante blanco, es un foco de corrupción, es una forma de robarse los dineros públicos, y así sucedió. Nunca se movió un solo kilómetro un pasajero, pero ¿cuánto le costó a los caleños ese elefante blanco? Luego viene Metro Cali, les digo yo, que hay un problema serio, y es que Metro Cali no viene a resolver un problema de movilidad, viene a crear un problema social, porque ellos vienen a cumplir un imperativo de la banca mundial, ¿ya? Acolitada en su momento por el presidente Andrés Pastrana, y el alcalde de la época permitió que esto aconteciera, no defendió el interés general de los caleños. Mire, el sistema colectivo en Cali tenía falencias, muchas, ¿sí? Pero con todas las falencias que tenía, con todas las falencias que tenía el sistema colectivo en Cali, hay que recuperar algo, y era que no había crisis de movilidad. Claro, es que eso es lo que hay que evitar. Mire, desde que no haya crisis, mire, usted lo que le tiene que apuntar en materia, mire, un sistema perfecto no existe, como los estados tampoco existe un estado perfecto, pero si usted tiene la probabilidad y la posibilidad de tener en operación, ¿sí?, unos equipos, y están saturando, ¿sí?, o colapsando mejor la capacidad de la infraestructura para la movilidad, pues ella tiene que pensar en unas alternativas, el pico y placa, ampliación de vías, reestructuración de rutas y horarios, pero en ningún momento atentar contra el sagrado derecho a la libre locomoción en condiciones dignas de los ciudadanos. Doctor Tascón, se ve venir, por lo que nos han mostrado los mismos televidentes y la información de que disponemos, que la piratería y el movimiento ilegal de transporte va a explosionar. Va a explosionar por lo que ellos mismos están diciendo, porque si van a cerrar van a sacar a todas las busetas y buses tradicionales,
la gente que está en lugares por donde no pasa ningún alimentador del mío, ¿qué va a hacer? Si ahora ya no tiene la Montebello, la Ermita, la Alameda, etcétera, ¿qué va a hacer? Pues tiene que irse a montar, a sacar aunque sea caballo. Pues indudablemente, José Alberto, vamos a tener esa crisis siempre del mercado del transporte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay unas rutas que funcionan normalmente, lo que no es menos cierto es que hay una serie de rutas que, como lo decía el oyente, es que yo quiero que me lleven de Torres de Maracaibo al Sena. Es decir, hay casi que construirle una ruta especial a un sector de la ciudad. ¿Será que todos los habitantes de la comuna 11 tienen que trasladarse a la comuna 5? Porque eso sería la construcción de una ruta, y yo la veo completamente imposible. ¿Qué sí tienen que haber? Y fíjese qué es lo que pasa con los señores de los piratas, pues que tienen una ruta ya marcada. Usted coge el pirata ya en universidades y le hacen una ruta por la Simón Bolívar y lo llevan allá a la salida de Cali. Esa persona que necesita moverse aquí allá, si esa persona pensara más adecuadamente, coge el mío en universidades y exactamente lo dejan en el mismo sitio. ¿Con comodidades? Por supuesto que sí. Es que estaba viendo las imágenes que presentaban ahora, por ejemplo, en un carro normal, en un automóvil, meter 7, 8 personas una encima de otra. Eso es seguridad en el transporte. Venga, doctor Tascón, permítame, le interrumpo para pedirle que se refiera a lo siguiente. Usted y el doctor Escobar y yo fuimos usuarios y testigos de la época en la que en Cali existían los colectivos. Sí. O sea, los Dodge Dart, sí. que eran rutas lineales, digámoslo así, o circulares, donde uno lo tomaba, por ejemplo, en la Ermita, y uno sabía que ese venía por toda la calle 13 y pasaba hasta la autopista y te dejaba allá en la Universidad del Valle. Ya tú verías por dónde en qué punto te bajabas y ahí buscabas otra alternativa de transporte, pero funcionaba el colectivo en esa época. Después dijeron que el colectivo había que acabarlo porque había mucha inseguridad y que la gente no lo quería, pero ahora lo que estamos viendo es que nos llenamos de colectivos pero ilegales. Por supuesto, pero es que fíjese que ahí es donde está el desmadre del transporte, y ahí es donde tienen que operar precisamente los sistemas de transporte masivo, pero hay que culturizar la gente. A mí me parece que es que hemos comenzado al revés las cosas. ¿Por qué no se culturizó la gente? Así como se le enseñó a la gente a pararse en fila esperando el transporte y demás, también uno tiene que cambiar el chip para entender que se modificó el sistema de transporte y que yo tengo que adecuarme a eso, no el transporte adecuarse a mí, porque eso no va a suceder en ninguna parte del mundo. Usted se imagina, por ejemplo, qué tal que hubiera acá en Cali sistema de transporte férreo. Y entonces la gente dice, no, a mí no me gusta ese tren porque es que, vea, yo lo cojo, pero no me deja en la puerta de la casa. Entonces, usted se imagina una ciudad que tiene que hacer, en vez de vías, ferrocarriles. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, sí, que hay deficiencias, eso no lo negamos. Que el gran problema, y lo he dicho yo en todas partes, José Alberto y Armando, es que a la gente no le interesa de qué color es el bus que llega allá. Correcto. Que lo lleven, que lo transporten. A él lo que le interesa es que lo recojan y lo transporten al sitio que es. La gente piensa como piensa el presidente de China. A mí no me importa si el gato es negro o blanco, me importa es que case ratones. Es que debe ser así. Entonces acá lo que hemos tenido desafortunadamente es eso, una construcción de un sistema de transporte que, vuelvo y lo digo, la falta de planeación, y uno no necesita. Pero él lo dijo, impuesto por la banca mundial, impuesto desde arriba. Claro, pero mire Armando, en este sentido, lo que tenemos hoy, que es un remedio de transporte masivo, porque eso no es un verdadero clúster. Claro. Lo que ha hecho Medellín, y nos llevan ventajas, y no se necesita ser unos magos, pues era simplemente acomodarle al sistema de rieles, que es un sistema de transporte masivo, que es el metro, pues unos transportes complementarios. Y entonces allá hicieron cable, hicieron gradas, hicieron buses, hicieron taxis, tienen rutas inclusive que son complementarias del sistema de transporte masivo y dan un cubrimiento supremamente importante, pero todos funcionan en torno al mismo sistema, que es en última lo que debe pasar. No que siga existiendo, pues porque me parece que estaríamos en el mismo campo de los piratas. Entonces el señor que tiene un carro, y fíjese, no cobra ni los 1.700, cobra 2.000.
o 2.500 o 3.000 pesos, dependiendo la ruta que tenga. Porque si es una ruta que la tienen que coger acá en universidades y se mete al distrito de Agua Blanca, son 3.000 pesos. Y la gente los paga. Claro. Los paga y a eso no protesta y no dice, nos están robando los piratas. No, yo no pago porque eso no es la tarifa oficial. Vaya usted al sistema de transporte, se montan en él y lógicamente pagamos una tarifa más reducida. A que no hay el cubrimiento, ahí es donde está la falencia del sistema, que no han dejado, y en esto tienen gran culpa, no tanto los operadores, pienso yo, José Alberto y Armando. Yo diría que son los regentes del sistema, es decir, el director de del Metrocali, el director, el alcalde de la ciudad, el secretario del tránsito, sí, el secretario de planeación, etcétera. Porque esas son las personas que están tomando decisiones por nosotros y las toman sentados desde un escritorio porque nunca se han montado, como mostramos nosotros, la tarjetica del mío para saber si esa cosa funciona. A propósito, usted, sería bueno pedirle al doctor Alberto Aja que nos muestre la tarjeta de mío, pero como ciudadano anónimo. No, y al director de Metrocali. Vamos a tener que hacer una campaña para comprarle bigote postizo, barba postiza y peluca postiza a estos señorones para que anden como cualquier paisano montados en el sistema, tanto el tradicional como el nuevo, a ver qué experimentan, porque ellos miran desde sus carros blindados y desde sus séquitos de virreyes que andan dañando las calles, acabando de hacer un caos vehicular, porque cuando pasa Alberto Adá por donde pase, paran los carros adelante, los paran atrás, cierran las vías laterales, porque viene el virrey del transporte en la ciudad de Cali. Mire, lo que dice el doctor Norberto Tascón es completamente válido. Aquí hay algo que también ustedes los comunicadores sociales han divulgado, las discrepancias que históricamente han existido entre Metrocali y Tránsito. Estos dos agentes municipales nunca se han articulado. Si no se articulan ellos, mucho menos podemos pretender que se articule el sistema de transporte. Recordemos que lo único que cuando se hace un juicio de responsabilidades desde lo social encontramos es que Metrocali señala a Tránsito y viceversa. ¿Ya? Es una peleita de comadres la que se mantiene ahí permanentemente, incluso en la administración anterior lo pudimos notar durante el nefasto periodo que regentó el señor Jorge Iván Ospina. ¿Qué acontece en Metrocali? Hablemos de un tema álgido, el tema corrupción, ¿ya? Administrativa, que tiene que ver con la planeación. Donde hay corrupción, por supuesto, yo no conozco un esquema de corrupción que maneje un modelo de planeación, ¿sí? Porque son diametralmente opuestos. Lo que mal empieza, mal termina. Entonces yo hablo Grupo HIT, Grupo Integrado de Transporte Masivo. ¿Qué hizo el señor Ramiro Jurado Doneis? Experto en estas lides, experto en burlar el ordenamiento jurídico, experto en quebrantar la ley. Ahí en la carrera segunda número 1372 le figuraban 6 empresas de fachada. Y he sido enfático con esas empresas de fachada. ¿Por qué razón? Porque fueron empresas creadas en promedio en el mes de agosto del año 2006, cuando, por expresa prohibición mediante decreto municipal, desde el año 2004, desde septiembre de 2004, se prohibía para la ciudad de Cali la creación de nuevas empresas, precisamente para darle paso al transporte masivo, que sería pues un antagonismo, como así que vamos a implementar transporte masivo y por el otro lado le vamos a crear la competencia con él, pues sería inmanejable el tema. Lo curioso del asunto es que estas empresas fachadas, la Secretaría de Tránsito certificó que no eran empresas de transporte, así de sencillo. No estaban habilitadas, y mientras una empresa no esté habilitada como con un agravante, porque uno se preguntaría, bueno, ¿y qué decían los pliegos de condiciones? Desde que se empezaron a elaborar los borradores, es decir, los prepliegos, en la etapa precontractual, siempre, eso fue inmodificable y así quedó en el pliego definitivo, solo podrían participar empresas de transporte habilitadas y en operación, y con parque automotor vinculado y con tarjetas de operación vigente al momento de iniciarse el proceso licitatorio. ¿Estamos de acuerdo? No era el cuento de que, yo vengo y creo una empresa de transporte hoy porque la licitación comienza en un mes, vinculé... No, señor, tenían que acreditar, tener una experiencia no inferior a 10 años al momento del inicio del proceso licitatorio. Eso era precisamente como para blindar incluso
al pool de empresarios locales. Eso estuvo bien, la medida no me pareció insana. Pero este señor, que siempre es experto en este tipo de artimañas, resulta que las crea y todas ellas registran el mismo domicilio, Carrera Segunda 1372, y para la época ahí funcionaban sus oficinas de la cooperativa Comepal. ¿Ya? Entonces, después de esto, ¿qué tenemos? Actas de inicio de la operación. Las firmas de las actas de inicio de la operación. ¿En qué condiciones se dieron las firmas de las actas de inicio de la operación? Las firmas de las actas de inicio de la operación, amigos televidentes, se suscribieron violando el Código Penal colombiano. No solamente la ley de contratación pública, se incurrió en celebración indebida de contratos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que demostrar, para poder iniciar la operación, para poder arrancar, que estaban al día en todos los aportes para fiscales, con el SENA, con el ICBF, estar al día en sus acreencias laborales, haberle cancelado todos los salarios, prestaciones sociales a sus empleados. Y cuando usted va y revisa los certificados de Cámara de Comercio de cada una de esas empresas, no, pues allá no les cabía una inscripción de embargo más, del SENA, del IFS, del IFBS, de los despachos laborales, ¿sí? Demandas. En esa época eran los procesos ordinarios y verbales. Entonces uno se pregunta, ¿en qué quedó todo esto? Eso es celebración indebida de contratos. Llega el señor Luis Eduardo Barrera Vergara en la administración de Jorge Iván Ospina. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a entregar el 15% de la operación por contratación directa, vamos a hacer el torcido. Ah, bueno, fíjense, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Tiene que aperturar un proceso licitatorio, así como lo hicieron con el 85%. No, así lo determina la ley. Finalmente, para no desgastarme en ese debate, les dije, bueno, este no es el escenario natural para dar el debate jurídico, será en los estrados judiciales. Interpongo la queja, sancionan a Luis Eduardo Barrera Vergara, sancionan a Rodrigo Salazar Sarmiento. Y hoy, la juez 12, administrativa de oralidad de Cali, ha ordenado mediante una medida cautelar en una acción popular que ha conocido la suspensión de ese 15%, y ahora viene la caída del 85%. Entonces, amigos televidentes, les anuncio de una vez, el sistema ya colapsó, y como el señor alcalde nos tuvo la gentileza de escuchar, no a los transportadores, como le dije, ante todo a los representantes de la comunidad de usuarios que le reclamaban mejorar sus condiciones de movilidad, pues ahí tendremos las consecuencias, que por la vía penal muy seguramente se cae ese sistema tan corrupto que le implementaron acá. Bueno, pero a mí me preocupa que usted diga que se va a caer el sistema, porque entonces ahí sí es la hecatombe, porque ya hay vías hechas, ya hay parque automotor, ya hay personal vinculado, ya hay toda una logística implementada, y si se llega a caer por una orden de juez... ¿La solución cuál es? No, es que se cae lo que hay actualmente, que es corrupto. Entonces se tiene que aperturar un nuevo proceso licitatorio. Ya no podrán participar las mismas empresas. Sí, pero la pregunta ahora, es, si se cae una de las empresas operadoras... El Estado puede intervenir, porque la ley 105... No significa, yo quiero aclarar, ¿qué sucede donde una orden judicial, ¿sí?, emanada por un administrador de justicia, establezca que estos operadores no van más? Ojo, estoy hablando de operadores. Entonces inmediatamente el Estado interviene, porque es un servicio público esencial. Sí, debe venir la Superintendencia de Puertos y Transporte, reunirse con todos los conductores, como ellos intervienen, así como sucedió con Encali. En Cali la intervinieron, y no por el hecho de que la intervinieron al otro día nos cortaron los servicios públicos, no, el servicio continúa la operación. O sea, usted lo que está es haciendo un anuncio de que muy seguramente va a ser intervenida Metrocali. Es que mire, vuelvo y le repito. Doctor Pascón. Yo creo, y yo comparto con Armando, que a grandes males hay que ponerle grandes remedios. Yo creo, lastimosamente tenemos un superintendente que se ha convertido más en superintendente de micrófono que de resoluciones. Uno, cuando es director de un departamento o está al frente de una empresa, tiene que tomar decisiones, claro, pero son decisiones aplicables, no comentarios que se imagina él deben ser, cuando como precisamente superintendencia de eso ni siquiera es un regional, sino que es el superintendente nacional de tránsito y transporte, puertos, tránsito y transporte. Sí, correcto. Pues lo que tenía que hacer es plasmar en una resolución un ordenamiento para no darle más vueltas. Es que de a dónde acá nos vienen a decir que el señor Jaramillo, que participó en licitaciones también para el transporte, que ha estado metido en el tema del transporte, que es empresario del transporte, es empresario del transporte, porque son los herederos de Expreso Palmira, para que nos vamos entendiendo más.
nos vienen a decir sugerencias. No, si él sabe como transportador y sabe como superintendente que hoy el mío está yéndose por un precipicio, porque es que se han hecho cosas irregulares. Eso que Armando plantea, han demandado, que fue la entrega del 15% que quedaba para el quinto operador, y donde supuestamente allí iban a confluir todos aquellos pequeños transportadores que no podían entrar a las grandes ligas, que eran los 4 operadores del sistema, porque se requería mucho dinero. Pues sencillamente en un afán, tengo entendido, no sé si fue el alcalde Ospina o finalmente el alcalde Guerrero, Armando, pues entregó esa porción a 2 operadores que no era su culpa haber traído, porque el sistema les exigió tener los buses para comenzar la operación del sistema. Creo que fue Blanco y Negro y el HIT. Blanco y Negro y HIT, correcto. Trajeron sus buses y entonces no tuvieron más que hacer sino depositarlos en unos lotes que los adecuaron como parqueaderos para guardar esos buses que vinieron, algunos importados, otros se fabricaron en convenios y demás, y los trajeron allí a sol y agua, no un mes ni 2 meses. Creo, Armando, que esperaron más de 1 año o 2 años para que iniciara la operación del sistema, porque las troncales y las terminales de cabecera no estaban terminadas. Entonces estos señores, en sana lógica, le dijeron al municipio: señores, vamos a pedir el restablecimiento económico, el equilibrio económico cuando se habla de un contrato. Y la alcaldía, como no tiene con qué pagar o no tenían con qué pagar en el sistema, pues acudieron a esas acciones para tratar de decirles a los señores: les vamos a pagar en especies, les vamos a dar a ustedes estas acciones para que ustedes tengan más acciones en el sistema de transporte masivo, porque también estos transportadores creyeron que habían cogido el negocio de su vida como el sueño de la lechera. Y dijeron: esto es el negocio más importante porque va a ser un monopolio del transporte y lo vamos a manejar nosotros. Sacamos a todas las empresas, no sé cuántas habían en ese entonces, Armando, pero yo creo que había más de 20 empresas en Cali. 25. Dedicadas al transporte. Las eliminaron todas, iban a quedar 4. Y dijeron: esto es el negocio de nuestra vida y de nuestras generaciones que vienen en crecimiento. Lo que no se daban cuenta era que al frente de la administración municipal había en Metrocali unos petardos de gerente, habían unos alcaldes inconsecuentes, había una ciudad mal planificada que hoy los cogió a todos y los metió en el mismo costal, porque están quebrados los grandes, los ricos, todos, y están quebrados los pobres. Bueno, se nos acabó el tiempo. Usted, si tuviera la oportunidad de sentarse ya con el alcalde, el secretario de Tránsito y el presidente de Metrocali, una medida que le sugeriría tomar. Mire, la semana anterior... ¿Y con quién la van a tomar? Mire, ¿cuáles son los mecanismos de control aquí? ¿Cuáles son los organismos de control aquí que no la han podido saber? Coincido con el doctor Tascón. Le informo, la semana anterior hice el ejercicio. Solicité la comparecencia de la Procuraduría, que brilló por su ausencia. No existe voluntad por parte de la administración. Pero una medida en función de la gente. Una medida en función de la gente, permitir que continúe trabajando el servicio colectivo, entre tanto se supera la crisis de movilidad en el masivo. Una medida que usted intervenir Metrocali, porque es necesario para aconductar a las empresas y aconductar al mismo municipio, en el sentido de direccionar eso como un sistema de transporte y crear los alternativos como un clúster de transporte. Muy bien, ahí queda pues entonces la sugerencia de nuestros 2 panelistas. El uno dice: hay que mantener el servicio tradicional como complemento transitorio, temporal del sistema, y el doctor Tascón está planteando: hay que intervenir a Metrocali ya, para que esto entre en cintura y las cosas vuelvan a funcionar, o comiencen a funcionar como debieron funcionar. ¿En qué se va a movilizar la gente ahora que desaparezca el transporte informal y colectivo? Exactamente, esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿En qué? Yo me imagino que vamos a tener que tener hombres caballo en adelante. Bicicletas, como están planteando. Amables televidentes, hombres caballo que se van a especializar en llevarnos a Tuntún. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.